En términos de prioridades, ¿en qué estado o nivel se encuentra la salud pública en El Salvador y qué requiere para mejorar el sistema a nivel nacional? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por acompañarnos. Antes de presentar a nuestros invitados que están con nosotros esta noche en 8 en Punto, quiero hacer en este momento un enlace con la periodista Guadalupe Bonilla, periodista de Teleprensa, que ha estado dando seguimiento al desarrollo de la sesión plenaria que han tenido los diputados en Asamblea Legislativa y un punto neurálgico que ha habido alrededor de esto que tiene que ver con el tema de elección o no de integrantes de la Corte, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Guadalupe, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Sabemos que te ha tocado una jornada bastante intensa, un poco, digamos, tampoco es tan frecuente, pero bueno. Gracias por estar con nosotros, Guadalupe. Si nos explicas entonces para nuestra audiencia de 8 en Punto, ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en la Asamblea Legislativa? ¿Qué tal, William? Buenas noches. En efecto, una jornada bastante larga, una plenaria que ha pasado de receso en receso, pero que al parecer, por fin, después de 4 meses de reuniones, hay acuerdo entre los diferentes partidos políticos para elegir a 5 magistrados propietarios y a 5 suplentes. Esta tarde han habido unas últimas reuniones entre los diferentes partidos políticos. Hubo otro receso en medio de la plenaria, sí, pero al final resultó que al parecer sí hay acuerdo y estarían designando para la sala de lo civil al abogado Roberto Calderón y para la sala de lo constitucional están dejando a los abogados Aldo Cader, Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Torrento, y la suplente de Marina de Torrento sería la actual Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid. Esa es la información que se nos ha filtrado después de la última reunión de los partidos políticos. Nada es oficial, William, hasta que pues se marcan los 56 votos en la pantalla y los mismos diputados han dicho, sí, claro, que ojalá no se caiga este acuerdo desde este momento hasta mañana, cuando ha sido convocada de nuevo la sesión plenaria. El presidente la convocó para las 12 del mediodía de este viernes para proceder ya a esta elección y juramentación de los 5 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes. No hemos podido tener acceso al listado de nombres de los suplentes. Los diputados han dicho que son de las cositas que van a terminar de definir mañana en el transcurso de la mañana, William. Sí, explicaros, Guadalupe, a ver, efectivamente, ¿no? En Asamblea Legislativa del plato a la boca se cae la sopa, eso está claro, ¿no? Entonces, mientras incluso los funcionarios que pueden ser propuestos, mientras no sean juramentados, muchos de ellos se mantienen ahí un poco en reserva. Pero explícanos un poco, ¿hay un acuerdo escrito, firmado o únicamente solo está la información así en general? No, ahorita no hay nada firmado, no hay nada escrito. Los diputados han dicho que pues esto es algo de lo que surgió de la última reunión que tuvieron ahora entre 4 y 5 de la tarde y mañana han sido convocados a la Comisión Política a las 10 de la mañana, donde van a terminar de definir esto y procederían a redactar ya el dictamen favorable. Sí. Los diputados no quisieron dar muchos detalles, pues dijeron que, por lo que te explicaba, que todavía falta definir algunos nombres en cuanto a suplentes, pero la mayoría está coincidiendo, claro, en que esto ya marcaría un acuerdo definitivo y que mañana estarían procediendo a la elección de magistrados. Una última cosa, Guadalupe, solo para subrayarlo. Entonces, ¿esto es sería por unanimidad la votación probablemente o no? Los diputados quisimos conocer las diferentes posturas y algunos nos decían mañana van a conocer más detalles, mañana van a tener, sí, el acuerdo, pero según lo que se nos ha explicado, esto ya sería un acuerdo que estarían acompañando todos los partidos políticos. Esta es información no oficial que nosotros hemos conseguido por otras vías, porque los diputados no han querido ser tan abiertos al momento de explicar qué otros nombres se están manejando y al final qué fue lo que puso punto final y desentrampó esta discusión de más de 4 meses. Bueno, perfecto. Guadalupe, gracias por estar con nosotros, por darnos esa información muy valiosa a nuestra audiencia de 8 en Punto, desde luego, y un tema tan relevante que tiene que ver con elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Gracias, Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches.
Excelente, bueno, y ahora sí, volvemos entonces al tema inicial con el que planteamos la pregunta acá en 8 en punto. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios los doctores Carlos Ramos Hines, él es representante electo para la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Doctor Ramos, un buenas gusto. Noches, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Excelente, también nos acompaña el doctor Eduardo Zuleta, él es concejal electo del Consejo Superior de Salud. Doctor Zuleta, bienvenido. Gracias, William, bienvenido. Excelente, vamos a comenzar entonces a ver, jueves pasado, ¿no? Hace 8 días exactamente hubo elección de integrantes del Consejo Superior de Salud de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Así es. Entonces, doctor Ramos, explícanos así rápidamente. Nos decía antes de comenzar la entrevista que la votación rompió los récords históricos de participantes, de gente que fue a votar en esta oportunidad. Sí, así es. Históricamente, en la votación para elegir miembros de Junta de Vigilancia y concejales ante el Consejo Superior de Salud Pública, la votación siempre había alcanzado 500, un poco más de 500, pero siempre menos de 600 votantes. Y este jueves pasado casi se lograron los 1.200 votantes para el área de medicina, porque se llegó al 3.000 y algo, ya poniendo también la elección de odontología, de medicina veterinaria y de química y farmacia, que son las áreas de salud que eligieron representantes para los próximos 2 años la semana pasada. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Ustedes esperaban una votación de ese nivel, pero también obviamente estaban en la competencia, ¿no? Y habían 2 planillas. Habíamos 3 planillas. Tres en total, pero bueno, había una que decían era la pro-gubernamental y luego estaba la que ustedes... Tradicionalmente siempre hay una planilla que digamos que es afín al gobierno en turno, y está la planilla pues que es, no quiero decir oposición, pero sí que no es tan afín. En el caso de esta votación había una tercera que tenía también representantes digamos de todas las corrientes. La planilla que ganó, la nuestra, fue una planilla consensuada entre el Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro Social, el Colegio Médico de El Salvador, el Foro Cívico de Profesionales de Salud de El Salvador, Médicos por un Salario Digno y otras instituciones eminentemente gremiales. Entonces, creo que la planilla que conformamos es una planilla que va a haber un interés eminentemente gremial y también de protección de la salud pública. Perfecto. Y no tanto afín a alguna corriente o ideología política. Claro. Ahora, solo porque tenemos que cerrar este segmento, cuando regresemos entramos también con el doctor Zuleta ya en el detalle, porque para la Junta de Vigilancia del Gremio Médico, entonces la planilla que ganó fue donde está integrada por, ustedes me corrigen si me equivoco, Juan Portillo, Silvia Enríquez, William Najarro, Oscar Figueroa y Carlos Ramos, que es el caso suyo. Sí, así es. Esa es la lista, ¿no? Sí. Bien, propietarios, y eso es lo que he mencionado, ¿no? Y en el caso del directivo, del Consejo Directivo del Gremio Médico, estamos hablando entonces de los doctores Jorge Morales, Oscar Zuleta, que es el caso suyo, ¿no? Sí, así es. Y a ver, ¿quién más? Y Eddie Mejía. Y Eddie Mejía. Los propietarios. Esos son propietarios. Propietarios, exactamente. Y también tenemos los respectivos 3 suplentes. Bien, nos quedamos ahí. Van a disculpar que tenemos que irnos rápido porque, bueno, dedicamos un poco de tiempo al tema de elección de magistrados allá en Asamblea Legislativa, y eso podría ocurrir el día de mañana con información que nos dio Guadalupe. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Doctor Zuleta, a ver, explícanos, porque es importante, creo que aterricemos en algo, y es qué relevancia tiene esta elección en términos de la integración, o más bien la composición de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica o el Consejo Superior de Salud. ¿Qué relevancia tienen para la gente? Es decir, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, es tan importante, William, que quiero que sepas que el Consejo Superior de Salud tiene rango constitucional y su asidero está en el artículo 68 de la Constitución, en el cual establece que vigilará y velará por la salud del pueblo. Entonces, cuando tú regulas
a través de las juntas de vigilancia de la profesión médica, las profesiones, y te aseguras que tienes profesionales aptos para ejercerla, ya de por sí está brindándole una protección y garantía de seguridad que la gente necesita, porque va a ser atendido por el personal que está acreditado para brindarle esa atención. Entonces es sumamente importante. Y también se regula el espacio de los establecimientos de salud, tanto públicos y privados, que son los proveedores de servicios para estas poblaciones y que realmente pues tienen una preponderancia en el territorio muy importante, ¿verdad? Entonces, ahora el gremio, como lo decía el doctor Hines, realmente ha tomado esta elección con una seriedad y se ha elevado la votación, y esto es porque ha habido más divulgación de la importancia para el gremio y para la salud en general de lo que hace la función del Consejo y las funciones de la Junta. Ahora, las dos estructuras tienen un efecto directo en términos de supervisión, de vigilancia sobre el ejercicio de la profesión médica. Entonces uno piensa, el sector salud público, sector privado. Tú no debes de hacer esa diferenciación. La salud y los prestadores de servicios los regula el Consejo, tanto en la parte pública o privada. Entonces, la Junta hace mucho de las atribuciones sobre la vigilancia específica del profesional, ¿verdad? Entonces está integrada por 7 juntas de vigilancia. Y el Consejo, pues, es una Cámara de segunda instancia que revisa muchas de las resoluciones de la Junta y pasan a la segunda instancia, que es el Consejo, y ahí se puede ratificar o no, dependiendo, porque cada una tiene autonomía. Entonces hay cosas muy importantes que se han venido regulando y tal vez no se han hecho de la manera más adecuada. Pero por ejemplo, en términos de calidad del servicio que se presta a los pacientes. Bueno, en términos de calidad, pues tú tienes que, un profesional debe estar acreditado para ejercer el doctorado en El Salvador, ¿verdad? Y eso tiene su asidero legal en la Ley de Superior de Educación. Entonces, artículo 13, inciso 2, el cual iba parte de las propuestas que nosotros vamos a revisar, porque realmente hay que revisar todas las incorporaciones que se han hecho a nivel nacional, si cumplen o no con la certificación y la acreditación para ser médico de la República de El Salvador. ¿Tienen ustedes algunos reparos, algunas dudas en algunos casos? Pues yo quisiera que el doctor Hines también hablara un poco, porque es más parte de las funciones de la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Y hay regulación específica que él te puede mencionar. Bueno, perfecto. Doctor, explíquenos. En el tema de las juntas, digamos que hay juntas de vigilancia para cada una de las áreas que tienen que ver con salud. Junta de vigilancia no solamente para la profesión médica, sino también para medicina veterinaria, odontología, química y farmacia, psicología, enfermería, laboratorio clínico. Entonces, cada una de esas juntas tiene que velar porque los servicios que se presten a la población sean de la calidad que tienen que ser. Y esto incluye tanto a los proveedores de estos servicios, que tienen que ser profesionales que cumplan con todos los requisitos de cada una de las carreras de cada área, así como también velar porque las condiciones de los lugares en donde estas atenciones se prestan cumplan también con los requisitos mínimos necesarios para que esta atención a la población sea de al menos lo mínimo necesario. Claro, y ahí no se hace distinción si no es se público, tiene si que es hacer privado, distinción. Si es la misma norma para todos. Es la misma norma para todos. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo tradicionalmente? Que las juntas de vigilancia tienen, digamos, un papel mucho más riguroso con los prestadores privados y un tanto más laxo con los prestadores públicos. Porque, por ponerte un ejemplo, a un quirófano de un hospital privado se le exige todas las normas técnicas, esterilidad y de funcionalidad y todo, y un quirófano en un hospital público no cumple ninguna de todas esas normas. Y la Junta tiene que dar recomendables o incluso hasta establecer sanciones cuando los requisitos no están siendo cumplidos, pero los quirófanos públicos son una calamidad y las juntas no se han pronunciado.
O sea, claro, entonces, porque entonces con los privados sí se es riguroso, pero no con los públicos. Así es. Entonces, ¿pero ahí hay una violación de ley o no? Digo, porque al final la ley tampoco hace excepciones. Así es, o sea, nadie tiene que estar encima de la ley. Entonces, tanto la Junta como el Consejo tiene que velar porque la calidad de los servicios que se prestan sean lo mejor o al menos lo mínimo necesario que garanticen la salud de la población. Y desde ese punto de vista, esta fue nuestra propuesta que nosotros ofrecimos, ser, digamos, parejos en la aplicación de la ley. Ahora bien, doctor Zuleta, el Colegio Médico, por ejemplo, se expresaban de que decían que iban a asesorar a los médicos de la planilla ganadora para que se cumplan las leyes de forma ordenada y revertir acciones que se hicieron ilegalmente en gestiones pasadas. Un poco, ¿qué puede pasar ahí? O sea, ¿cómo sería el tema? ¿De revertir? Cuando uno piensa revertir es porque algo ha estado fallando, desde luego. Bueno, mira, tú ves el nombre de nuestra planilla, es una planilla de médicos aliados por la salud. Entonces, se ha conjuntado un equipo gremial en el cual hay algunas propuestas que van encaminadas a hacer una revisión. Cuando nosotros tomemos posesión, podremos ver en ese momento la revisión completa de las actuaciones, ¿verdad?, en el marco de la legalidad y revisar específicamente el tema de incorporaciones médicas, ¿ya? Ese sería como un tema que habría Ese es un tema que el gremio en sí, al cual yo aprovecho para agradecer esta noche, porque creo que lo pasamos por alto cuando mencionamos y le dimos gracias al Colegio Médico, al Foro Cívico de Profesionales, el cual yo represento, a los médicos, por un salario digno, al Simetriz. Creo que también debemos de hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todo nuestro gremio médico que valientemente demostró que el Consejo tiene una relevancia para la actividad pública de los profesionales de la salud. Entonces eso es una victoria desde cualquier punto de vista. Entonces, te repito, ese tema de las acreditaciones médicas hay que revisarlo, habrá que hacer un análisis jurídico y eso habrá que revisarlo en la instancia que en este caso es la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Sí, porque según la ley, William, el doctor en medicina tiene que tener un mínimo de unidades valorativas estudiadas. Claro. Y tiene que tener un tiempo mínimo de entrenamiento para ser considerado doctor en medicina. Y si este doctor en medicina se ha graduado en el extranjero, tiene un proceso que seguir para poderse incorporar y tener licencia para ejercer en la medicina en El Salvador. Lo que se estuvo dando en estos gobiernos es que la gente graduada, bueno, algunos médicos graduados en el extranjero no cumplían con esos procesos, ni con ese cúmulo de unidades valorativas, y se les dio autorización para el ejercicio de la medicina. Entonces, desde el punto de vista paciente, ¿preferirías que te atienda un médico que se ha graduado con 7 años de estudio y 1 año social, y para especialidad 3 o 4 años más, y para subespecialidad 2 o 3 años más, totalizando 12 o 15 años de estudio, o un médico que tiene 5 años de estudio para ser ya subespecialista? Entonces, ahí es donde viene el tema de que la Junta y el Consejo le tienen que dar ese tipo de garantías al paciente, claro, que quien lo va a tratar esté realmente capacitado para resolverle su problema. Y eso es lo que se va a revisar, pues. Perfecto. Que la ley se cumpla. De acuerdo. Tengo que hacer otra pausa. Cuando regresemos vamos a conocer un poco la opinión de ustedes también, porque Eduardo Espinosa, el viceministro de Salud, hablaba sobre el tema de reforma de la salud, de la importancia que eso tiene, hasta dónde puede haber un poco de respaldo a continuar con este proceso. Y también Bessie Ríos, que nos estaba escribiendo hace algunos minutos con un tema muy importante. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, lo decíamos en el segmento pasado, tenemos un tuit que nos ha escrito a nuestras cuentas Bessie Ríos, y queremos mostrarlo para que ustedes lo tengan. Bueno, dice: importante la opinión de los panelistas con respecto a la condena del Tribunal de Ética Gubernamental a los médicos con plazas en el mismo horario
en el Rosales y otros hospitales. Ese es un tema y después hablamos del otro que tiene que ver con lo que ha dicho Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Pero bueno, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, en este caso, William, yo quiero decirte que ahorita esta es una resolución que es en el Tribunal de Ética Gubernamental y los colegas tienen un tiempo, entiendo, para hacer sus apelaciones y nosotros todavía no hemos llegado al Consejo Superior de Salud Pública, no hemos tomado posesión, entonces no sabemos si podemos adelantar criterio en este momento, pero si es comprobado de que ellos están en una situación de ilegalidad, pues o sea, deben de demostrarlo, ¿verdad? En las instancias pertinentes y al que ha violado y violentado la ley debe aplicársele la ley. Ahora bien, yo no adelantaría criterio porque no sabemos si nosotros como futuros miembros del Consejo y de las juntas vamos a conocer el caso y no podemos adelantar criterio. Entonces, ¿toman posesión ustedes? Primero de enero. En enero, a partir de enero. A partir de enero, durante 2 años es el ejercicio para 2019 y 2020. Claro. Perfecto. Doctor Ramos. Sí, pues lo que yo pensaba respecto de este caso es prácticamente lo mismo. Pues, o sea, se tiene que tener, en primer lugar, pues la presunción de inocencia. Hay que garantizarles a los colegas su derecho de audiencia y de defensa. Y si se les comprueba que han violentado la ley porque han tenido plazas que concurran en el mismo horario, entonces sí, pues se merecen la sanción. Y de ser, si lo que se demuestra es lo contrario, entonces pues ahí debe de terminar el proceso. Pues. Entonces, pero también, como decía el doctor, no sabemos si este caso va a llegar a las instancias de Junta y Consejo, porque tiene que haber alguien que lo denuncie ante la Junta y ante el Consejo. Hay casos en los que ustedes tendrían que involucrarse, sí, de oficio, ¿no? Pero sí, no es necesariamente todos. Por ejemplo, en aquellos casos en donde se aprecie que hay un franco riesgo a la salud pública, entonces las juntas y el Consejo pueden actuar de oficio. No sé si te acuerdas que ya hace muchos años aquí había un llamado cacique Nenqueteba, que sacaba anuncios en los diarios y ofrecía curas para varias enfermedades. Entonces, en casos como ese, en donde se ve que es alguien que obviamente no está preparado para brindar servicios de medicina o que promete curas milagrosas o este tipo de cosas, entonces la Junta sí tiene la potestad de actuar de oficio y cerrar pues ese tipo de prácticas. Claro. Ahora bien, el viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, decía en el marco ya de cómo que se quedó configurada la elección, decía, nosotros esperamos que las juntas de vigilancia y en general los cargos que salieron a elección puedan trabajar y apoyar el proceso de reforma de salud, dado los evidentes logros que el proceso de la reforma ha significado para el país. Pues sí, ellos van a decir, ¿verdad?, que tienen miles de logros y que la salud pública está en un estado maravilloso. Como consejo y como junta, claro que vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de la población y vamos a señalar nuevamente, ¿verdad?, todas aquellas condiciones que no son las ideales o al menos las mínimas necesarias para el ejercicio de la medicina y esa es la manera pues que nuestro trabajo va a estar enfocado. Como te decía, nosotros tenemos una visión que es eminentemente técnica. O sea, no tenemos ideología política porque la salud no es de un color político. De hecho, el gobierno que está ahorita, si nosotros dividimos nuestro ejercicio en cuartos, este gobierno va a estar probablemente en menos de un cuarto de lo que nosotros vamos a trabajar. Y sea quien sea el que gane las presidenciales el otro año y quede, y sea el que nombre ministro de salud y que empiece a llevar las riendas de la salud pública en el país, nosotros pues vamos a supervisarlo como ente autónomo, vamos a dar las recomendaciones técnicas y vamos a velar siempre que todo el desarrollo se vea reflejado en beneficio del paciente. Bueno, tan es así, William, que retomando lo que dice Carlos Ramón Hines, esta noche pues
Nosotros como Foro Cívico de Profesionales tenemos reunidos para una inducción en legislación en salud a las planillas médica, odontológica, veterinaria y de química y farmacia, para que tú veas que debe privilegiarse la formación y eso eleva el nivel del debate, y obviamente nosotros le diríamos al doctor que no se preocupe, que realmente vamos a trabajar en base a lo que la ley nos faculta y haremos las recomendaciones para el mejoramiento, señalando específicamente las anomalías que deban de corregirse, todo en beneficio de la salud de nuestro pueblo. Acuérdate que... Sí. Ahora, supongo que todo esto, doctor, pasa por un tema que tiene que ver con establecer una especie una especie de estudio, revisión de cuál ha sido el impacto de la reforma integral de la salud. Obviamente, o sea, hay estudios que señalan cuáles son aquellas correcciones que deben de aplicarse. Tú sabes que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, se atiende el 80% de la población de nuestro país. Claro. ¿Ya? Entonces, te puedes imaginar el impacto, como decía Carlos Ramos, referente a las condiciones en las que se atiende el paciente, si se pueden equiparar a lo que se obtiene en la atención privada. Por eso es que los requerimientos técnicos administrativos deben de orientarse también a ver si esas condiciones que se le está ofertando al paciente en el consultorio público se asemejan a lo que reciben en un consultorio privado, y eso habría que ver... o sea, tendría que aplicarse el mismo rasero. El mismo, para que seamos equitativos en la forma de que se vela y se garantiza la atención de nuestros pacientes. ¿Ya? Excelente. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Cuando vengamos, entonces, al regreso hacemos un cierre que, nos da a ustedes una especie de diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la salud pública en nuestro país? Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Carlos, a ver si nos explican un poco esta parte pero entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes del estado de la salud en este país? Bueno, a propósito, usted escribía hoy un tuit sobre la situación del hospital en Cojutepeque, ¿no? Sí. Con problemas bastante serios. Tienen ya un poco más de 2 semanas de que a todos los pacientes le tienen que dar anestesias raquídeas porque no hay medicamentos para anestesias generales. Y eso abona pues al mayor riesgo de complicaciones, porque hay pacientes que necesitan anestesia general, hay procedimientos que requieren anestesia general, y lamentablemente cuando un resultado adverso se presente, nadie va a decir, pobrecito el doctor, era lo único que tenía para trabajar, sino que siempre la responsabilidad recae sobre el médico, y el Ministerio de Salud y las autoridades de los hospitales se lavan las manos y lo abandonan a uno. Entonces, o sea, ante un posible caso de negligencia médica, si fuera o una situación como esa. Sí, en una demanda de mala praxis, el responsable último es el médico. Entonces, se te puede acusar de negligencia, pero en realidad en ese punto uno, si no tiene nada más con qué trabajar, a veces es el error que los colegas, nosotros cometemos, que con tal de ayudarle a la gente, hacemos los procedimientos o las atenciones ni siquiera con lo mínimo necesario. Entonces, y esperando un buen resultado. Y si el resultado no es el esperado o el resultado bueno, últimamente el responsable es uno. O sea, aún poniendo en riesgo la profesión en el caso de ustedes. Sí, así es. Se exponen a eso. Estamos expuestos a eso. Doctor Zuleta, explíquenos entonces todo este tema de la situación de salud, y ahí sí, ¿no? O sea, hasta dónde volvemos al punto inicial de estas estructuras, el Consejo, la Junta de Vigilancia tienen ese nivel de incidencia, y qué tanto se puede hacer desde ahí para mejorar la salud para la población. Bueno, claro que el Sistema Nacional de Salud está en crisis. Es evidente que hay una alegoría como que estuviéramos viendo un paciente en unidad de cuidados intensivos. No te digo que está muerto porque ya no habría nada que hacer, ¿verdad? Pero nosotros creemos que una unidad de cuidados intensivos con aquellos señalamientos específicos que vayan en pro de la mejora de la calidad de atención, podemos sacar a ese paciente de la unidad de cuidados intensivos, revivirlo y restablecerlo. Claro, tú sabes que cuando sales de una unidad de cuidados intensivos te cuesta un tiempo restablecerlo por completo, pero
actualmente pues, se vive una crisis a nivel de hospitales, unidades de salud comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues repercute directamente en la calidad de atención y también pone en riesgo la práctica profesional, porque te arriesgas al no tener todos los insumos que tú necesitas para salvar una vida. Ya te dices, ¿y qué puedo hacer para poderla salvar? Entonces pones en riesgo, inclusive caes en el heroísmo, pero ese heroísmo no te protege ante una demanda, ¿ya? Y arriesgamos, en muchos de los casos ponemos en riesgo el ejercicio profesional, y por eso es que estamos y nos hemos metido como gremio a tratar de dignificarlo, a tratar de que estas instancias se les dé todo el peso que tienen, ya te decía yo de inicio, que tienen rango constitucional, y señale específicamente que vamos a hacer recomendaciones específicas sobre aquellas anomalías que se pueda restablecer el ejercicio normal del Sistema Nacional de Salud. ¿Tendrían ustedes ya una especie de lista o un ABC de cuáles son los temas inmediatos que deberían de abordarse? Porque ustedes toman posesión, decíamos entonces, a partir del 1 de enero, ¿no? Pues sí, primero, pues, o sea, nosotros tenemos propuestas específicas como consejo, como juntas, y... o sea, ya tienen claridad de qué es lo que debe hacerse. Debe hacerse, y claramente tenemos un diagnóstico sobre aquellas cosas que queremos impulsar. En ese sentido, William, existe una lista de requisitos técnicos administrativos que la actual Junta y Consejo han desarrollado. Entonces nosotros vamos a revisar que estos requisitos técnicos se ajusten a la realidad del ejercicio de la medicina aquí en El Salvador, pero también que sean aplicados en forma pareja. O sea, que estos requisitos técnicos administrativos sean efectivos tanto para el ejercicio privado como para el ejercicio público. Y, como te decía, lo vamos a revisar de manera de que se ajuste a la realidad del país. Porque hay muchos colegas que están queriendo poner una clínica y no pueden porque los requisitos técnicos son demasiado elevados. Sí, pero en este caso no se va a tratar de ser más laxos con los privados, sino de establecer que sea igual para todo el mundo. Público también. Hay, por ejemplo, hay un requisito que el manejo de desechos sólidos infecciosos, que así como está el requisito técnico en este momento, si nosotros tres compartimos una clínica, se te está exigiendo el contrato de manejo de desechos sólidos por separado. Y eso realmente no abona en el funcionamiento de las clínicas, porque si los tres estamos en un mismo establecimiento, con un solo contrato de manejo de desechos sólidos debería de ser suficiente. Entonces, son cosas como esas las que se tienen que revisar para facilitarle a los colegas que los establecimientos pues se pongan y que funcionen de la mejor forma. Es peor ejercer en la clandestinidad, ¿verdad? Claro. O sea, imagínate que hay colegas que prefieren no ir al consejo a pedir los requisitos porque saben que no los van a pasar y prefieren estar ejerciendo en clandestinidad. Entonces eso no puede pasar. Debemos de facilitar de que el médico, con ese emprendedurismo que tiene, pueda poner su clínica, pueda cumplir con los requisitos mínimos que exige la ley, ¿verdad? Sin que eso signifique disminuir el detrimento del estándar, de la exacto, del estándar, pero que realmente cumpla con que estar facultado por el consejo para que tú puedas llegar y decir, este que me está atendiendo está con todas las de la ley. Claro. Bueno, excelente. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, así que, doctor Zuleta, gracias. No me quisiera ir, solo voy a robar un segundo rapidísimo para decirle feliz día de los promotores a todos los promotores a nivel nacional, que son una base fundamental para nuestro país y el desarrollo de la salud. Excelente. Doctor Carlos Rambo. Gracias, William. Un gusto. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 8 en punto. Buenas noches. Que descansen.